un domingo más podemos encontrarnos ante su presencia. Es el regocijo de su salvación, es el amor del Señor que nos reúne nuevamente en cada hogar y poder alabar su nombre, poder escuchar palabra de Dios, saber de que el Señor está con nosotros. Gloria al que vive por los siglos de los siglos. Por eso te invito a que puedas dejar tu tristeza o tu angustia, dejarlo un rato de lado. Quizás cuando termine la reunión ya no lo tengas más. ¿Por qué? Porque el Señor tiene buenas noticias para tu vida. Él está preparando cosas gloriosas que aún no lo viste, pero en fe lo recibimos. Así que juntos ahora te invito a que alabemos su nombre, su precioso nombre.
Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Me inundas con tu grande amor, el mismo que vida me dio. Nada se puede comparar con un instante ante ti estar. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, amado. Eres hermoso, Señor. Eres perfecto, Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Eres verdadero, mi Dios, siempre eterno, creador del universo. Eres el deseado. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de estar junto a tu palabra. Te rogamos que prepares nuestros corazones para atesorarla. Háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Gracias. Buenas noches, queridos hermanos, amigos, oyentes. Este es un momento muy especial donde podemos dialogar, conversar y vernos, lo cual es muy grato en este tiempo. El tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es muy pertinente al tiempo que nos toca vivir. El tema es el oportuno socorro. El oportuno socorro. Y quisiera invitarle a abrir su Biblia, y si usted no tiene, que pueda oír, por favor, este texto de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 18, nos dice así: pues en cuanto él mismo, refiriéndose al Señor Jesús, pues en cuanto él mismo padeció, sufrió, siendo tentado, probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o probados. Quiere decir que Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son probados o tentados. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado y probado en todo, según nuestra semejanza, refiriéndose a nuestra humanidad. Pero, ese pero es enfático, sin pecado. El Señor Jesucristo vivió entre nosotros sin pecado. Y el verso 16 nos dice: acerquémonos al trono de la gracia, al trono de Dios, de la misericordia, con el fin de hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para qué buscamos a Dios? ¿Para qué en oración nos acercamos a Él? El objetivo es el de hallar ayuda, gracia, para el oportuno socorro. Subrayemos: oportuno socorro. Corría el invierno del año 1976. Han transcurrido 44 años, mucho tiempo, pero las imágenes y las vivencias siguen vivas en mí. 4:30 de la mañana, invierno, mucho frío, salgo de mi casa para entrar en la fábrica en la cual trabajaba a las 6. Estaba caminando hacia la avenida en la cual tomaría el primer colectivo, y de pronto, cuando me acerco a la plaza de mi barrio, viene de frente por la misma vereda un joven. Cuando lo vi de lejos, yo medio dormido todavía, lo confundí con un amigo. Pero cuando me acerqué hacia él, evidentemente no lo era, y se colocó frente a mí con un revólver. Y yo iba con mi portafolio, la Biblia y unos lápices y un cuaderno, porque luego iría a estudiar al Instituto Bíblico Teología. De pronto aparece un segundo joven. Y fue la experiencia de temor más impresionante que yo había vivido. Empecé a temblar de miedo, de temor, como una hoja, fuera de control totalmente. Aunque podía dialogar con ellos,
mostrar lo que tenía en el portafolio, sacar el dinero, los documentos, etc. Pero fue en esas circunstancias en la cual no sabía a ciencia cierta cómo iba a terminar, en que vino a mi pensamiento un texto de la palabra de Dios en Josué capítulo 1, donde el Señor nos anima a no temer, a cobrar aliento, a ser fuertes, porque Él estaría con nosotros donde quiera que nosotros estemos. Vino ese versículo y en milésima de segundo hice un pedido de auxilio a Dios, un SOS. Mientras ellos dialogaban, revisaban mis pertenencias, dije: Dios, ayúdame, quítame el miedo. Y de manera instantánea, el socorro de Jesucristo vino sobre mí, me transformó, cobré fuerzas, ánimo, valor, dejé de temblar y entonces empecé a negociar con ellos. Les pedí el documento y les pedí un poco de dinero, no llevaba demasiado, pero un poco para que yo pudiera llegar a la fábrica a la cual debía trabajar. Accedieron y me dijeron: no te des vuelta por nada porque te quemamos. Y yo escuché un clic, el clic del revólver, y honestamente seguía caminando, orando a Dios. No sabía el resultado, qué significaba ese clic, si habían puesto el seguro, si lo habían quitado del arma. Lo cierto es que cuando ya había pasado como 100 metros de aquel lugar, en forma suave y prudente giré mi cabeza y ellos ya habían desaparecido. Mi día fue un día de gratitud a Dios. Tomé los colectivos, entré a la fábrica, pedí prestado a unos compañeros el dinero que me hacía falta, etc. Gratitud a Dios, porque Dios me dio el oportuno socorro. Y de allí aprendí una lección, que los cristianos también sufrimos situaciones difíciles, situaciones injustas, situaciones de peligro. Dios no nos exime de estas, pero sí Dios promete socorrernos, estar presente en cada una de ellas. Y esta es una gran noticia para usted, querido oyente, en esta noche. Vivimos un tiempo con un escenario mundial con ausencias de seguridades en todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida, pero también con una presencia de grandes necesidades y de grandes incertidumbres. Y uno habla por los distintos medios, con amigos, familiares, contactos, y esta incertidumbre, esta angustia, este pesar y esta crisis aflora de alguna manera. Y surgen un montón de preguntas. Frente a una situación tan compleja, que tiene un eje central que es la pandemia, pero un montón de efectos colaterales en la vida cotidiana y familiar. ¿A quién recurrir? ¿Quién me puede prestar ayuda?
¿Dónde puedo encontrar socorro, protección y auxilio para mis necesidades, para mi crisis, para mis situaciones, para mis inseguridades? ¿Cómo puedo enfrentar esas tentaciones que me incitan, que me seducen, que me motivan hacia lo malo, hacia lo dañino? ¿Dónde puedo encontrar fuerzas y poder para resistirlas exitosamente? Grandes preguntas que con la ayuda de Dios trataremos de responder. Todos tenemos necesidades. Todos enfrentamos este tiempo de prueba. El término ser tentados puede ser explicado como una seducción a hacer lo malo, pero también tiene otro significado, que es la prueba de la fe, la prueba que viene a un hogar, a una vida, como efecto de todo lo que estamos viviendo. De tal manera que frente a las necesidades, estas pueden ser expuestas, claras, evidentes, tangibles. Pero también pueden ser necesidades latentes, que están debajo de la superficie, que todavía no las detectamos, pero que van a aflorar con el transcurrir del tiempo. Ahora encontramos en la presentación de nuestro tema el oportuno socorro algunas noticias extraordinarias, impactantes y alentadoras para la situación que nosotros pudiéramos estar viviendo. Hay 4 verdades que se nos dicen en los versículos que hemos leído. La primera verdad la encontramos en esta primera división de los textos, refiriéndose a Jesucristo, pues en cuanto Él mismo sufrió siendo tentado, probado. Si pensamos en el aspecto de la prueba como la incitación al mal, podemos pensar claramente que Jesucristo fue tentado por el diablo a pecar durante la tentación en el desierto, y Él se levantó victorioso venciendo al diablo. Si pensamos en las pruebas de las circunstancias de la vida, nos damos cuenta que Jesucristo también fue probado por las situaciones de crisis. Fue probado en su humanidad como el Dios hecho hombre. Jesús tomó nuestra forma, se hizo hombre, tomó nuestra limitación, de tal manera que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, fue perseguido, se sintió cansado, fue rechazado, tentado, trabajó larguísimos años en la carpintería de su padre, caminó, lloró, sufrió el rechazo, las controversias con los religiosos de su tiempo, etc. Es decir, que se identificó con el ser humano al tomar la forma humana y vivir como hombre entre nosotros. Mantenía la naturaleza divina de Dios, pero vivía en la naturaleza humana,
en esa identificación que lo llevó a la comprensión de cuáles son las necesidades que nosotros tenemos, sufrimos y necesitamos suplir cada día. Expresado en otra forma, podemos decir que el Señor Jesucristo se colocó en nuestros zapatos. En nuestros zapatos. Hay un libro muy interesante que escribió un pastor amigo, Chris Shaw, que se titula Dios en sandalias. Es una hermosa expresión que ilustra esta realidad. Tuvo la comprensión y tiene de la necesidad que nosotros podemos experimentar en medio de esta pandemia. Hace algunos años había oído esa idea, esa experiencia, que seguramente usted también, que es muy difícil caminar con los zapatos cuando nos aprietan. Había oído esto, pero nunca lo había experimentado. Así que un día necesité comprar un par de mocasines, fui a la zapatería, elegí el que me gustaba, pero pasé un momento complicado, porque me encantaron esos mocasines, no había un número más, y me quedaban un poco ajustaditos. Un poco. Entonces, el vendedor, que tenía el don comercial, me dice, usted lo puede llevar a una zapatería, allí tienen la horma, y lo dejan una cantidad de horas, y el cuero se estira, se amplía, no le va a causar ningún daño. Bueno, lo hice con esa esperanza, y llegó el día que los estrené. Claro, los primeros metros, fantástico. Digo, qué bien que quedaron. Pero a los 100 metros empecé a sentir la molestia. Y a los 200 metros ya no podía caminar. El dolor en el talón era insoportable. Pero tenía un compromiso ineludible al cual no podía ir descalzo. No tenía más tiempo para regresar a mi casa, así que tuve que seguir sufriendo. Luego que terminé ese compromiso, salí, regresé a mi casa y llegué descalzo. Tenía el talón totalmente ampollado. Y ahí sí, comprendí la experiencia de otros en carne propia, porque lo viví. Jesús puede comprendernos, porque Él vivió y sufrió esos momentos difíciles por los cuales nosotros también podemos estar atravesando. Y eso nos garantiza el poderoso socorro. Él sabe cómo llegar a nosotros, cómo acercarse en medio de la angustia, de la soledad, en medio de la crisis económica, familiar. Él sabe, Él comprende, Él tiene recursos y Él está cercano a nosotros, interesados en la realidad que nosotros vivimos. Esta es la primera gran verdad. Jesucristo se colocó en nuestros zapatos. Puede comprendernos, puede socorrernos. Él está en cercanía. Pero el texto nos habla de una segunda verdad y dice que Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son probados y tentados. Esto es extraordinario. Todos estamos acostumbrados al SOS. Usted sabe que un avión que está volando
y entra en una situación de emergencia, tiene su radio, sus dispositivos para comunicarse al aeropuerto más cercano y hacer un aterrizaje de emergencia. O una embarcación que está por naufragar en el mar puede arrojar sus bengalas y pedir SOS, auxilio, auxilio. O alguien que está perdido puede encender fuego y esa humareda puede alertar a otros para que le ayuden, para que le socorran. Ahora bien, nos consuela tanto saber que Dios, en medio de mi necesidad, frente a mi pedido de socorro, Él escucha mi SOS y Él es poderoso para socorrerme. ¡Ah! ¡Qué extraordinario! ¡Qué extraordinario! Porque el socorro de Dios siempre me dará la provisión para lo que yo soy. Una persona con cierta limitación y en esa situación de emergencia, la cual me hace estar aún más vulnerable. Esa identificación de Jesús permite que su socorro sea exactamente aquello que yo necesito. Jesucristo socorrió a la familia de amigos cuando Lázaro había muerto. Y primero lo socorrió con su consuelo, con sus lágrimas, con sus palabras de aliento, con su presencia, con su cercanía, con su interés. Luego, Él hizo el milagro de resurrección en su amigo. Él les dio el oportuno socorro, aunque en la mirada y en la vivencia de ellos, el Señor Jesucristo había llegado un poco tarde a la cita. Pero Él mostró que Dios siempre llega en el momento justo con su socorro, porque Él tiene los recursos para actuar de acuerdo a nuestra necesidad y mucho más allá. Jesucristo se interesó por los humildes, por los pobres, por los necesitados. Y realizó la multiplicación del pan en medio de una multitud y comieron más de 5.000 personas. Él fue socorro para ellos. No tenían otra oportunidad, estaban a campo abierto, había anochecido. Jesucristo les dio la comida, fue su socorro, su aliento, su ayuda, su auxilio. Él entiende al que sufre. La agonía que vivió en la antesala de la cruz, en el jardín de Getsemaní, es un cuadro impresionante. Su sufrimiento llegó a un grado tal que el sudor que él sacaba de su cuerpo era como grandes gotas de sangre. Un dolor muy profundo. El dolor del corazón, el dolor del alma. Un gran sufrimiento. Una gran angustia. Un gran dolor en el corazón. Por eso Él entiende al que sufre, entiende al que necesita, entiende al que necesita el pan, la comida
y entiende a aquel que ha perdido su empresa, su comercio, que ha quebrado y que está cargado de deudas. Él tiene respuestas para cada uno de nosotros. Entiende esa angustia profunda que golpea al corazón de millones de personas en todas partes. Y basta con mirar y oír los testimonios de las gentes, en su encierro, en sus temores, en perder la perspectiva de la vida, el estar desorientado, el ver la vida sin horizontes. Sí, Él comprende, Él ve tu angustia, Él ve tu dolor, Él conoce nuestra necesidad, Él sabe nuestra crisis económica, nuestra desocupación, la falta de empleo, no saber si lo podremos recuperar. Él también entiende el dolor de tu pérdida, la pérdida de tus seres queridos, las pérdidas cercanas, las lejanas de amigos, las noticias que golpean con dolor a nuestro corazón. Él es nuestro socorro. Jesús no perdió el control. Él puede llegar a nuestro hogar. Podemos tener una experiencia de fe con Jesucristo que, si bien no transforme la realidad de la pandemia aún, va a transformar mi actitud, mi reacción, mi lectura de lo que pasa, y va a transformar mi corazón en relación con Dios. Hay una tercera verdad que nos ayuda. Es una invitación. Acerquémonos pues al trono de la gracia confiadamente, con fe, con convicción, con esperanza, al trono de la misericordia de Dios, al trono de la ayuda y del auxilio de Dios, al trono del socorro de Dios. Finalmente, un SOS es como una voz exclamatoria para pedir ayuda. Es un pedido de auxilio que puede tener distintos matices. Puede ser un pedido espiritual, un pedido sanitario, físico, de salud, un pedido emocional, un pedido material, etc. Y tenemos distintas formas de hacer ese pedido. Podemos hablar con Dios, podemos clamar, gritar, sacar un grito desgarrador pidiendo auxilio, podemos llorar, podemos rogar, podemos colocarnos de rodillas. Hay distintas formas. Él está muy cerca nuestro. Y Él toma nuestro pedido y actúa de forma oportuna. Hace unos años leí la historia de dos jóvenes en la garganta del diablo, en las cataratas del Iguazú, en Misiones. Estaban con una embarcación practicando en una de las caídas hasta que perdieron el control. Y uno de los jóvenes pudo avanzar, se salvó a nado, lo rescataron, pero el otro, que es el que cuenta el testimonio luego, pudo tomarse de un arbusto en el costado de la vegetación, de la tierra, por donde pasaba el cauce del agua, y se toma de ese arbusto
que quedó arqueado y estuvo allí pendiendo entre el cielo y el agua 12 horas, esperando el SOS, el auxilio. Finalmente fue rescatado. Y en la página del periódico, él escribe su testimonio. El periodista le pregunta qué pensó durante esas horas. Y él dijo, yo le pedí a Dios auxilio, le pedí a Dios socorro y le dije, Dios, dame otra oportunidad, sálvame, sálvame. Y Dios lo hizo. Y ahora quiero vivir una vida diferente a la anterior. Para mí esa experiencia me ha marcado. Sí, Dios nos oye, Dios te oye, Dios te oye. Está tan cerca que hasta un susurro, que hasta un latido del corazón, que hasta una mirada expresiva la capta. Está tan cerca tuyo para bendecirte, para socorrerte. Y la cuarta verdad que el texto nos relata es que buscamos a Dios, al trono de la ayuda, para el oportuno socorro. Este es nuestro tema, el oportuno socorro. Y Dios clavó mi mirada, mi mente, mi corazón en este término. Hasta aquí nos hemos enfocado más en el tema del socorro. Pero en el cierre quiero hablarte a ti del oportuno socorro. Ese es un término interesante. Nos dice el diccionario, para darnos el significado de oportuno, utiliza diferentes sinónimos: pertinente, conveniente, puntual, necesario. Quiere decir que Jesús, cuando llega a nuestra vida, cuando llega a nuestra realidad, cuando llega a nuestro hogar, nos da el socorro pertinente, conveniente, necesario. Ahora, cuando vamos y estudiamos la etimología de la palabra griega que se traduce en el castellano, oportuno, tiene un significado aún más profundo del que hemos dado. En el griego significa kairos. Kairos es un nombre conocido, se utiliza mucho. Y kairos significa el tiempo justo. Significa el tiempo indicado, acertado, favorable, benéfico, conveniente, propicio, exacto. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que cuando viene el socorro de Jesucristo a nuestras vidas, lo hace con el socorro exacto, necesario, conveniente y poderoso para auxiliarnos. Cuando aplicamos este término de oportuno al socorro, nos indica 4 cosas. El socorro es oportuno en tiempo, momento justo. El socorro de Jesús es oportuno en lugar, en el sitio indicado.
La tercera cosa, el socorro de Jesús es oportuno en el potencial, la capacidad, forma y poder en que Él actúa. Y la cuarta cosa es que el socorro de Jesús es oportuno en su aplicación personal o familiar o social. Extraordinario. Sí, puedes activar tu fe. Puede ser pequeña, muy amplia, puede ser la primera vez que escuchas hablar de fe, de confianza en Dios. Activa ese pequeño granito de mostaza que es el tamaño de tu fe. Actívalo para buscar a Jesucristo, pedirle socorro, ayuda. Tal vez tu auxilio necesario es que tienes una carga, una mente, en tu conciencia, en tu corazón, como una culpa no resuelta aún. Sí, Jesucristo también es socorro. Puedes buscarle, pedirle perdón. Él te perdonará, Él quitará esa carga que tal vez llevas por muchos años y que ningún profesional pudo aliviar en ti. Pero Jesucristo tiene socorro, respuesta para esa necesidad. Pedro, uno de sus discípulos, en medio de una tormenta, donde Jesús lo invitó a caminar en un desafío de fe, cuando ve la fuerza del viento, las olas que golpean su cuerpo en la oscuridad de la noche, empieza a hundirse. Y él le pide socorro a Jesús. Él exclama: Señor, sálvame, porque se da cuenta que se está hundiendo irremediablemente. Señor, sálvame. Y Jesús extendió su brazo, lo levantó y lo colocó en la precaria embarcación y lo salvó. Tal vez esta imagen te resulte familiar. Quizás te estás hundiendo, no en el agua, pero sí en tu experiencia emocional, pero sí en tu necesidad. No te hundas más. Jesús es el oportuno socorro para ti. Él está cercano. Tú puedes acercarte y decirle: ayúdame, sálvame, levántame, perdóname. Sana mi corazón, sana mi cuerpo, sana mi matrimonio, sana mi hogar, sana mis finanzas. Dame otra oportunidad como aquel joven. Cierta vez un centurión romano tenía a uno de sus criados, empleados, gravemente enfermo, y fue a Jesús y le rogaba a Jesús que lo sanara. Tal vez un hombre pagano, no de grandes convicciones religiosas, sin embargo la necesidad imperiosa lo movió a buscar a Jesús. Y Jesús le dijo: sí, hay socorro para esta situación. Yo lo tengo. Voy a tu casa. Pero aquel hombre dice: no soy digno que entres en mi casa. Di la palabra y él será sano. ¿Usted sabe? Jesús dijo: por tu fe, tu criado en este momento, tiempo oportuno, está sano. Jesús lo sanó a la distancia. Esos son los grandes recursos
que Él tiene para nosotros. En otra oportunidad, 2 ciegos gritaban al saber que Él pasaba cerca. Y gritaban, y gritaban. Era un pedido de auxilio. Y decían, ten misericordia de nosotros, de nuestra situación miserable en la que vivimos. Y Jesús le dio la prioridad. Se acercó a ellos y les hizo una pregunta que aún todavía conmueve mi corazón. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? De darles la vista. Y ellos dijeron, sí, por eso te pedimos auxilio. Eres el único. Y en ese mismo momento Jesús respondió a la fe de ellos y los sanó y volvieron a ver. Y volvieron a ver. Y lo que primero vieron fue la imagen del socorrista, de Jesucristo. Sí, hay tantos milagros. Quiero terminar contándote este. Lo llamo el milagro de la cruz. Tú sabes la historia. En el medio Jesús crucificado, llevando tus pecados, mis pecados, tus necesidades, mis necesidades, llevando nuestras miserias, nuestros fracasos, nuestros errores, nuestra desesperanza, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra tremenda necesidad de ser salvados. A la derecha, un hombre que había fracasado moralmente, pero que no se había arrepentido de esa vida. A su izquierda estaba el otro ladrón, el cual le pide auxilio. Tú dirás, ¿pero cómo? ¿Auxilio? Allí arriba de la cruz, el Señor Jesucristo sufriendo. Y Él le pide auxilio, siendo un hombre malo, perverso, que había dañado a la sociedad. ¿Lo escucharía Jesús? Claro que sí. Él envió su SOS y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En la antesala de la muerte, aquel hombre se arrepintió y se encontró no solo con el auxilio de Jesucristo, sino con el Cristo de los auxilios, que es aún una experiencia más extraordinaria. Sí, tú en esta noche puedes recibir de parte de Jesucristo su auxilio. Pero aún más, puedes recibir a Jesucristo en tu corazón. Será tu pertenencia, será tu salvación, será tu bendición temporal y tu bendición eterna. Sí, el socorrista, el que te salvó en la cruz, el que está cercano a ti, el que te oye, Él puede ser tu Salvador en esta hora. Y Él te pregunta, a ti, querido hermano, a ti, querida hermana, a ti, querido joven, niño, a ti, persona mayor, a ti, mi querido oyente, Él te pregunta, ¿crees que yo puedo salvarte? ¿Crees que yo te amo? ¿Crees que yo puedo prestarte el oportuno socorro que necesitas? Si tú crees, te dice Jesús, te será hecho.
hoy es un día de bendición para ti, porque el oportuno socorro de Jesús llegará a ti, pero sobre todo tienes la oportunidad de tener un encuentro de fe con Jesucristo y recibirlo en tu corazón. Y tú dirás, ¿cómo hago para hacerlo? Puedes dialogar, puedes hablar con Él. Él está allí, cercano a ti. Y en las palabras que nosotros estamos expresando, tú puedes expresarle a Jesús. Si quieres, te oriento y tú puedes repetir de corazón a Jesucristo estas palabras. Toma esta gran decisión para tu vida. Repite, Señor Jesús, gracias porque eres mi socorro. Ayúdame en mi necesidad. Visita mi alma, mi corazón, visita mi hogar. Pero también, Señor, quiero que entres a mi vida. Te invito como mi Salvador y como mi Dios, para que vengas a mi corazón. Entra, Jesús, a mi vida, para respirar y tener la seguridad de tu perdón y de la vida eterna. Y para ver la vida de otra manera. Y para enfrentar este tiempo difícil con otras fuerzas, con otros recursos. Gracias, Jesús, por entrar a mi vida. Tú eres mi oportuno socorro. Tú eres mi oportuno socorro. Dios bendiga grandemente tu vida, tu hogar, tu familia, y Él suple toda necesidad. Es tu oportuno socorro. Un abrazo grande, fuerzas nuevas de Dios para tu vida. Cada día del trono de la gracia, Dios envía nuevas misericordias sobre todos los que le buscan. Búscale y disfruta de esa ayuda y bendición de Dios cada día, porque te ama, porque nos ama. Amén. Amén. Conéctate el martes a las 20 horas. Te estaremos esperando en la reunión de oración. Así que el domingo también a las 19 horas. Dios te bendiga.